Madre mía, cómo está esto. Madre mía, cómo está esto, chavales. En fin, esto... Madre mía. Aquí está la casa, en este caso el piso, para echar una jornada entera. Muy buenas, Manolillo. En el vídeo anterior estuvimos probando los diferenciales, estuvimos haciendo la prueba con el botón de test, pero el botón de test funcionaba. También con la pinza, la KPS, estuvimos buscando alguna posible fuga, pero aparentemente estaba todo bien. Lo que sí estaba un poquito regular era la alargadera, todas las bases esas de enchufe múltiples, una clavija que había por ahí. Quédate en este vídeo si quieres ver cómo le hacemos más pruebas diferencial, que ahora le hacemos las pruebas con el multifunción, a ver si el diferencial salta cuando tiene que saltar, para que la gente no se quede pegada. Bueno, chavales, pues aquí tenéis el HT GSC53, que tiene un porretón de años, pero para hacer las MER, las medidas eléctricas reglamentarias, nos viene de lujo, nos sirve perfectamente. Además es lo que antiguamente se pedía, con multifunción de este tipo. Ahora lo hay más modernos, con más colores, la pantallita con más calidad, pesan menos, pero bueno, este vale perfectamente. Aquí me hubiera gustado hacer la prueba de diferenciar directamente a la salida y con el tierra, pero no voy a cortar ahora mismo el cable de tierra porque está ahí de paso, ¿vale? Como veis ahí, no voy a cortar el cable de tierra y voy a probar a hacer el test diferencial desde un enchufe. Me hubiera gustado más hacerlo aquí, pero ahora mismo, por no pararme más y cortar ese cable, lo haremos desde el enchufe. También otra prueba que sería interesante hacer es una prueba de aislamiento, es decir, megar el cable de la instalación que va a cada circuito. Con todo cortado, ya sabéis que la prueba de aislamiento se hace siempre sin tensión, siempre. Esto es como la rueda de una bicicleta, cuando inflamos y estamos buscando un pinchazo, pues para saber por dónde tiene un poro. La medida de aislamiento, a ver si alguno de estos circuitos tiene un poro o tiene un fallo de aislamiento, en fin. Vamos a probar un enchufe, chavales. Bueno, pues aquí tenemos un enchufe, ¿vale? Lo encendemos. No recuerdo cómo estaba de batería. Vale, ahora. Vale, vamos a ver. Selección bucle. Aquí diferencia RCD. Le vamos a dar la luz. Aquí tenemos la función, como queremos que la haga. Auto. Vamos a seleccionar aquí. Esto por si lo quiere hacer manual, por 1, por 2, la nominal por 5, en rampa, vamos a darle auto. Y si seleccionamos auto, la prueba que nos deja hacer es a 0 grados, 180 grados. 0 grados va a hacer una prueba a la mitad de la nominal, de la intensidad nominal, en este caso 30 mA, corriente alterna, ese es pulsante, ¿vale? Nosotros vamos a seleccionar el tipo AC, que es este. Intensidad de contacto 25 voltios, 50 voltios. En vivienda, pues la vivienda se toma como un lugar húmedo, 25 voltios. La intensidad diferencial, en este caso es 30 mA. Ahí. Bien, pues como he explicado antes, a 0 grados va a ser la prueba por la mitad de la nominal, a 180 grados por la mitad. Iremos rearmando según vaya disparando, a la nominal, multiplicado por 5, y aquí tenemos los valores ahora mismo en tiempo real. Ya que estamos aquí en un enchufe, haremos también la prueba de la impedancia de bucle, a ver qué valor nos da de tierra. La prueba de impedancia de bucle está perfectamente aceptada por el RBT para determinar el valor de la tierra del edificio, en este caso sería la tierra que hay clavada en el cuarto de contadores. Vale, vamos a empezar con el test. Le vamos a dar a Start. Vamos a ver. Vaya. Primera sorpresa. Dice que no tiene tierra. Por eso dice entre fase y tierra 0 voltios. Bueno, pues este enchufe no tiene toma de tierra, así que nos iremos a otro enchufe y esperemos que tenga tierra. Alguno tendrá, aunque sea la cocina, la vitro y demás. Y si no, nada mala, soy capaz de coger y cortar el cable amarillo y verde del cuadro y ponerle las pinzas de cocodrilo. Madre mía. Salta el diferencial, ¿no? O sea, aquí lo mejor que puede pasar es que salte el diferencial.
lavadora, termo y secadora. ¿Vale? Y termoeléctrico. Los vampiros de la factura eléctrica, los termoeléctricos. Ya sabéis que los termoeléctricos muchas veces son los culpables de saltos paradicos de diferencial, ¿vale? Lo digo como curiosidad. Aparentemente parece que este no es el caso. Pero bueno, vamos a seguir buscando un enchufe que tenga tierra. Os voy a enseñar cómo está el de la nevera. Mirad qué maravilla, del microondas va por aquí, por detrás, llega esta regleta a su vez también lleva tensión para la nevera y la regleta pues está alimentada por aquí con un empalme perfecto, un empalme submarino y va por aquí, ahí está el clave del enchufe. Como curiosidad quiero que veáis lo que nos encontramos muchas veces en la vivienda. España es el país de las regletas. Bueno, pues ha costado, pero al final hemos encontrado un enchufe que aparentemente tiene tierra. ¿Vale? Encendemos el equipo. ¿Vale? Y aparentemente este sí tiene tierra. Además parece que tiene una tierra bastante buena. Bueno, eso de que es bastante buena los tendrá que decir la prueba de impedancia de bucle. Vale, vamos a darle Start. Ahí va. Vale. Perfecto. ¿La has cortado tú, no? Sí. Así se ha quedado. ¡Ay! Vale, ahora ahí, dale otra vez. 32 milisegundos, que cuando he rearmado. Ahora sí no era. Otra vez. Vale, por 5. Muy bien, correcto. Dale otra vez. Ah, que tú le das aquí un botoncito y No, arriba. yo no le diría nada. Vale. Si salto es normal, con una prueba que estoy haciendo yo. Bueno, pues como tengo que ir y venir a rearmar diferencial, nos dice que este diferencial está ok. Tensión de contacto 2 voltios. Espectacular. Vamos a cambiar, vamos a hacer la prueba de rampa. Presionamos aquí, función. Tengo yo curiosidad por ver la prueba de rampa, a ver si la pasa. Vamos a darle aquí a Start. Dos voltios de tensión de contacto, 21 miliamperios, pues le ha pasado bastante bien. Tensión de fase, impedancia de línea, fase neutro, fase. Aquí vamos a ver, impedancia de bucle, palos de tierra. 69 ohmios. En vivienda sin pararrayos nos dice que debería estar en 37 ohmios y con pararrayos en 15 ohmios, me parece que era. A ver, vamos a la prueba otra vez. ...72... está un poquito alta. Esta prueba es más fiable si se hace se debería de hacer a alta intensidad. Este es fácil. La impedancia de bucle a alta intensidad se tiene que hacer agua arriba del diferencial. Si no, pasa lo que pasa ahora, lógicamente, porque salta el diferencial. Y a baja intensidad, pues nos da. La otra es más fiable. Esta también es válida, pero la otra es más fiable. 69 ohmios. Bastante alta para ser vivienda. Pero bueno, averigua tú cómo está la tierra del bloque. Rearma diferencial. Ha saltado.
Vamos a darle, fijaros que con el test no saltaba y metiéndole con el multifunción ha disparado. Con lo cual nos está diciendo que el diferencial está ok. ¿Cómo? ¿Está bien? Señora, el diferencial está ok. ¿Qué ocurre? Es que este pulsador estará mal. Mecánicamente, el muelle que tiene esto aquí o por dentro estará mal. A unas malas se lo vamos a cambiar. Le vamos a poner uno nuevo. Este ya ha trabajado bastante, este lo vamos a jubilar. Este lo vamos a tirar y le ponemos uno nuevo. Que cuando usted se acuerde, cuando lo suya una vez al mes, o una vez cada 2 meses, darle el botoncito este y tiene que disparar. En este caso ya hemos visto que dispara, ¿vale? Me quedo un poco más tranquilo. Me quedo más tranquilo, pero conté con eso, le voy a poner un diferencial nuevo para que usted le dé al botoncito, ¿vale? Cada 2 meses, más o menos. Cada 2 meses o cada mes. Primero de mes. Que no se Esta es puede- la forma de verificar si un diferencial está en condiciones. Que está bien, pero tiene que tener algún muelle más. Sí, no. Vamos a ver, está bien, pero tiene que tener para que usted lo pueda probar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está bien, pero ¿De que que está con bien? esto lo hemos comprado. Hombre, con esto es un aparato que tienen los electricistas autorizados. Un instalador autorizado está obligado a tener este aparatito, ¿vale? Para verificar las instalaciones, comprobar la toma de tierra, en fin, una serie de cosas. Y verificar, por supuesto, los interruptores diferenciales, que en vivienda es obligatorio tenerlo. Si has llegado hasta el final del vídeo, habrás visto que el diferencial está bien. Que realmente lo que tiene es el botón de test que está en mal estado, el pulsador, la resistencia que tenga dentro, en fin. Pero me quedo más tranquilo porque el diferencial salta cuando tiene que saltar. O por lo menos así no lo dice el equipo. ¿Qué pasa? Que realmente el salto que tenía era por una de las regletas que tiene la cocina. Fue tocarla y saltó de momento, estaba el empalme mal hecho. Pero vamos, que ya he hablado con esta mujer, se le va a poner un diferencial nuevo sí o sí. Y he hablado con ella para más adelante hacer una reforma en el cuadro, ponerle los magnetotérmicos como tienen que estar, bipolares, en la caja de registro que tiene arriba, quitarle todos estos capuchones y bajarle a cada circuito su línea de neutro, ponerle sus sobretensiones, en fin, como tienen que estar las cosas, poner las cosas bajo normativa. Sé que es caro, sé que se le va a ir un dinero, pero bueno, la mujer me ha dicho que adelante, que por lo menos el cuadro se va a desentar todo lo que se pueda y más adelante, si hace obra en el piso, se dejará todo en condiciones. Pero ahora mismo he conseguido que quiera por lo menos modificar el cuadro, sanearlo, ponerle sus sobretensiones, sus diferenciales, sus térmicos. Y si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete, dale a la campanita, dale like y todas esas cosas, que somos ya 4000 y algo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere.